Para la fuente de alimentación de nuestro proyecto se utilizó un transformador de 110 voltios a 12 voltios para obtener más y menos 15 voltios de salida, pasando primero por un puente de diodos para rectificar la señal, pasando después para la parte positiva y para la parte negativa por capacitores de 3300 microfaradios a 35 voltios cada uno, para que se convierta en de señal AC a señal DC. Pasando ahora por reguladores de voltaje, tanto para la parte positiva como para la parte negativa. Para la parte positiva se utilizó un LM317 para poder ajustar el voltaje de entrada entre 1.25 voltios a 37 voltios. Y con el potenciómetro podemos ajustar el valor de voltaje de salida, el cual será 15 voltios exactamente. Y para la parte negativa se utilizó un regulador de voltaje LM337 para poder ajustar el voltaje de entrada entre menos 1.25 a menos 37 voltios. Y asimismo, como la parte positiva, se utiliza un potenciómetro, el cual puede ajustar el valor de voltaje de salida, el cual será aproximadamente menos 15 voltios. En primer lugar tenemos nuestro voltaje de referencia que salen directamente de los más y menos 15 voltios de la fuente dual, los cuales pasarán a dos potenciómetros de 10 kiloohmios para transformar la señal de más 15 voltios y menos 15 voltios en más 12 voltios y menos 12 voltios. Para el sensor de temperatura tiene la configuración de que por cada grado centígrado dará 10 milivoltios, pero en este caso hemos decidido cambiarlo por un potenciómetro de 100K para poder manipular el voltaje de entrada, que será entre 0.25 y 0.55 voltios. El LM358, el cual es este aquí, es un op-amp, el cual tiene retroalimentación negativa, y con el arreglo que esté presente funciona como un amplificador sumador no inversor. Mediante la fórmula de pendientes obtenida mediante cálculos teóricos, entra un voltaje de 12 y menos 12 voltios, el cual entrará menos 12 voltios, y la salida del op-amp se logró encontrar una relación de resistencias para el cual el voltaje de salida nos dé 12 y menos 12 voltios, cuando los voltajes de entrada sean 0.55 y 0.25 respectivamente. Tenemos una salida aproximadamente menos 12 voltios, con una entrada de 0.25 volts, lo cual sí correspondería a su valor. Se tiene una salida de aproximadamente 12.16 volts con una entrada de 0.55 volts.